Hola, soy Pablo Daza, perteneciente a la sección T3 de la carrera Psicología Clínica. Este es el video perteneciente a la actividad de la unidad número 3 que trata de solución de problemas en primera dimensión. Los integrantes de este video son Wilson Gutiérrez y Pablo Daza. Para continuar, vamos a darle respuesta a la primera interrogante planteada en el cuestionario. ¿Cuáles son las estrategias para resolver problemas lineales determinados? Tenemos como primer punto: para resolver un problema se necesita comprender su significado y clarificar qué se pretende lograr. Para ello es necesario lograr una clara interpretación del enunciado que incluya la identificación de las variables, de las relaciones entre los datos y de lo que se pretende solucionar. Se ha comprobado que el uso de estrategias como parte del proceso de solución de problemas ayuda a lograr el nivel de comprensión y solución del mismo. Vamos a dar a continuación una serie de pasos para resolver los problemas. Primero que todo, vamos a leer lo que es todo el problema, para luego identificar las variables y luego identificamos lo que se pide como tal en el problema, para luego decir el tipo de representación por utilizar. Como quinto lugar, leemos el problema parte por parte y representamos en el diagrama los datos que se dan en cada parte. Y observamos el diagrama una vez concluido y así procedemos a formular la respuesta del problema. A continuación vamos a aplicar lo que acabé de decir en la solución del primer problema. Siguiendo los pasos anteriormente descritos, vamos a comenzar con la resolución del primer problema. Entonces, el primer paso es leer la interrogante o el planteamiento del problema detenidamente. Tenemos que el río Dirubo es menos largo que el río Valga, pero en cambio su extensión es mayor que la de el río Ran. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Ran, Dirubo y Sona, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, superan kilómetros al Sona. Entonces las interrogantes son: ¿cuál es el río más extenso y cuál le sigue en longitud? ¿Cuál es la variable involucrada? ¿Y qué debemos hacer para resolver el problema? Para resolver el problema, primeramente que todo, vamos a comenzar a realizar nuestra gráfica. La primera interrogante nos dice que cuál es el río más extenso y cuál le sigue en longitud. Entonces, en el eje horizontal vamos a colocar los que son los kilómetros. En el eje vertical vamos a colocar los ríos. Ahora vamos a proceder a colocar los elementos, que son, en este caso, tenemos el río Valga, el río Dirubo, el río Ran y por último colocamos el río Sona. Ahora nuevamente volvemos a leer el planteamiento del problema para ir colocando los gráficos en donde pertenecen en la tabla para poder tener un mejor entendimiento de la solución del problema. Entonces tenemos que el río Dirubo es menos largo que el río Valga. Tenemos al río Dirubo menos largo que el río Valga, lo identificamos, pero en cambio su extensión es mayor que la del río Ran. Colocamos el río Ran. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Ran, Dirubo y Sona, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, supera en kilómetros al Sona. Vamos a tenernos ahí y vamos a empezar a analizar esa parte que es donde está la resolución del problema principalmente. Entonces, dice así: vemos que a pesar de que el primero, que es el río Ran, no es tan extenso como el segundo. Entonces, el segundo es el río Dirubo y supera en kilómetros al Sona. Vamos a colocar en el Sona en la gráfica
Una vez obtenida la gráfica, vamos a colocar la interpretación para darle la respuesta a la interrogante planteada. Entonces, según nuestra gráfica y respondiendo a que cuál es el río más extenso y cuál le sigue en su longitud, entonces teníamos que el río Valga es más extenso y le sigue en longitud el río Dirubo. Y por último tenemos a los ríos Ran y tenemos al río Zona. Vamos a proceder ahora con la respuesta del segundo planteamiento. Para dar la resolución del segundo ejercicio, vamos a leer, al igual que el anterior, detenidamente cuál es el planteamiento. Dice así: Rodríguez, Pérez y Sánchez trabajan en la misma empresa. Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero tiene más antigüedad que Rodríguez. La interrogante es: ¿quién es el de más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad? Vamos a proceder a graficar. En el eje horizontal tenemos a los empleados y en el eje vertical vamos a colocar la antigüedad. Ahora vamos a proceder a colocar los elementos a Rodríguez, a Pérez, a Sánchez y a Gómez. Vamos a comenzar nuevamente a leer el ejercicio para ir graficando. Entonces nos dicen que Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Vamos a colocarlos en la gráfica. Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Efectivamente lo podemos ver ahí. Ahora nos dice el problema que Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero este a su vez tiene más antigüedad que Rodríguez. Ahora, como está ese pero tiene más antigüedad que Rodríguez, vamos a modificar la barra perteneciente a Rodríguez para que quede correctamente colocado en la gráfica. Y efectivamente, como podemos ver detenidamente los resultados de la gráfica, vamos a dar respuesta que quién es el de más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad. Entonces tenemos que el de más reciente ingreso es el compañero Sánchez y luego quien le sigue en antigüedad es Pérez. A continuación, la segunda parte de los problemas, la resolución, va a ser presentada por mi amigo Dilson Gutiérrez. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Dilson Gutiérrez, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy le hablaremos de la unidad número 3 sobre solución de problemas en una dimensión, de la materia Razonamiento Verbal y Solución de Problemas, facilitadora Aura María Galvis. El tema anterior expuesto por mi compañero se desarrolló en base a unos pasos que no podemos omitir en la solución de los problemas indeterminados, que es lo que vamos a tratar de ahorita en adelante. Por lo tanto, es necesario recordar y mencionar de nuevo los 6 pasos que debemos aplicar para resolver los ejercicios indeterminados. Se debe considerar entonces leer todo el problema e identificar las variables. Una vez que leamos todo el ejercicio, identificamos las variables para definir cuál va a ser lo que pide el problema y la gráfica a utilizar, que es definir el tipo de representación. Allí podemos separar lo que son las variables para utilizar las coordenadas por la horizontal y por la vertical, variables como peso, estatura, sueldos, salarios, empleados, kilogramos, distancias, que nos permita relacionar estas variables y a su vez definir los elementos. Luego leemos el problema parte por parte y se representa en el diagrama los datos que se dan en cada parte.
A medida que nos van dando un dato, lo vamos representando gráficamente. Observar el diagrama una vez concluido y formular la respuesta del problema. Pero en el caso de que estamos hablando que son los indeterminados, que es lo que vamos a estudiar ahorita, simplemente con esos pasos no podemos resolver esos ejercicios. Entonces necesitamos aplicar otra estrategia para la solución de problemas indeterminados, que dice: los enunciados de los problemas no siempre son directos. Ocasionalmente, durante la lectura del problema, se presentan datos sin relación con los anteriores y por lo tanto no pueden representarse. En este caso, la información se deja momentáneamente a un lado hasta que surjan los datos necesarios para complementarla. Los datos faltantes permiten establecer los nexos necesarios para completar la representación gráfica. La estrategia que permite posponer los datos se denomina postergación. Entonces, realizando los 6 pasos más la estrategia de postergación, podremos resolver los problemas de una dimensión en el caso de los problemas indeterminados. Vamos a resolver 3 ejercicios en donde podamos poner en práctica esta teoría y demostrar que sí se pueden resolver este tipo de problemas. Veamos. Ahora bien, veremos 3 ejercicios que nos permitirán aplicar los métodos para desarrollar problemas de primera dimensión en el caso de indeterminados. Leemos detenidamente primero el ejercicio. Ángel y Carolina ganan lo mismo. Ángel gana más que Brenda, quien a su vez gana menos que Lisa. Como podemos ver, es un tema de sueldos y de empleados. Entonces, por la línea horizontal hablaremos de empleados, y como estamos hablando de que ganan, por la línea vertical hablaremos de sueldos. Definido las variables, establecemos los elementos donde tenemos a Ángel, a Carolina, a Brenda y a Lisa. Teniendo las variables y los elementos, podemos comenzar a graficar para entender mejor el ejercicio, y en este caso de que son indeterminados, poder utilizar el método de postergación para resolver el ejercicio. Leemos entonces: Ángel y Carolina ganan lo mismo. Yo establezco que Ángel y Carolina ganan lo mismo. Ángel gana más que Brenda. Entonces grafico Brenda para establecer que Ángel gana más que Brenda, quien a su vez gana menos que Lisa. Brenda gana menos que Lisa y lo demuestro aquí. Lo que nos dicen de Lisa es si Elisa gana más que Ángel y Carolina o si Elisa gana menos que Ángel y Carolina, manteniendo la relación de que Brenda gana más que Elisa. ¿Sí? Entonces no tenemos aquí la comparación. Aquí está la primera disyuntiva. Resolvemos entonces. ¿Cuál de las siguientes posibilidades es la más correcta? Ángel gana menos que Elisa. Entonces tenemos que Ángel gana menos que Elisa. Sí, Ángel gana menos que Elisa. Y también tenemos que Ángel gana más que Lisa. Entonces tenemos que Ángel gana más que Lisa. Por lo tanto, esta opción no sería la opción a tomar. Esta segunda tampoco. Y tendríamos entonces que la mejor opción es Ángel podría ganar más o menos que Lisa, como se puede apreciar en la gráfica. Esa sería la mejor opción. Veamos otro ejemplo. Leemos: Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas en el campeonato de natación del colegio. También es cierto que Daniel ganó más medallas que Víctor, quien a su vez ha ganado menos que Armando. Definimos que es un escenario de un campeonato y como variable y jugadores. Entonces por la horizontal tenemos jugadores. Como hablamos de medallas, utilizamos medallas por la vertical y establecemos los elementos que son Daniel, Sergio, Víctor, Armando, más ninguno. Y leemos otra vez, ya teniendo las variables,
y los elementos el ejercicio para empezar a graficar. Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas. Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas en el campeonato de natación del colegio. También es cierto que Daniel ganó más medallas que Víctor. Yo trazo Víctor y puedo decir que Daniel ganó más medallas que Víctor, quien a su vez Víctor ha ganado menos que Armando. Trazo Armando y puedo ver que Víctor ha ganado menos que Armando, mas no me dicen si Armando ganó menos medallas que Daniel y Sergio o si Armando ganó más medallas que Daniel y Sergio, manteniendo la relación de que Víctor ganó menos medallas que Armando. No podemos observar si Daniel y Sergio ganaron menos medallas que Armando. Entonces tenemos la siguiente pregunta: ¿qué información se necesita agregar para saber si Daniel ganó más medallas que Armando? Bueno, simplemente agregar quien a su vez, o sea, Armando, ganó menos medallas que Daniel, y entonces tendríamos esta gráfica como la opción que definiría que Daniel ganó más medallas que Armando. La siguiente interrogante sería: Víctor ganó menos medallas que Sergio. Víctor ganó menos medallas que Sergio, eso es verdad. Armando ganó menos medallas que Sergio. Armando ganó menos medallas que Sergio. En una oportunidad, Armando ganó menos medallas que Sergio, pero también puede existir la posibilidad de que Sergio haya ganado más medallas, Armando haya ganado más medallas que Sergio. Por lo tanto, esta no sería una opción a tomar en cuenta. Daniel ganó más medallas que Víctor. Daniel ganó más medallas que Víctor, eso es correcto. Y Armando tiene más medallas que Víctor. Armando tiene más medallas que Víctor, sí, porque aquí nosotros señalamos que Víctor ganó menos que Armando, o sea que Armando tiene más medallas que Víctor. Aquí con el método de paso a paso y el método de postergación pudimos resolver este ejercicio. Veamos el tercer ejercicio. Mercedes es la más alta de cuatro hermanas de José. La estatura de este último es casi igual a la de su hermana menor Nati, que tiene 12 años de edad. Luisa, la cuarta de las hermanas, siempre le dice a Mercedes: a pesar de que soy la mayor de todos, tengo menos estatura que tú. Y Mercedes le comenta: entre nuestra hermana María y tú solo hay pocos centímetros de diferencia, pero considerablemente son más altos que Nati y José. Entonces tenemos una familia en donde hay hermanas y donde estamos hablando de estatura. Entonces, por la línea horizontal hablaremos de hermanas, y como estamos hablando de alta estatura, centímetros, utilizaremos por la vertical la estatura. Luego definimos las variables, que tenemos a Mercedes, tenemos a José, tenemos a Nati, tenemos a Luisa y tenemos a María como último elemento. Teniendo los elementos, empezamos a graficar leyendo el ejercicio paso por paso. Mercedes es la más alta de las cuatro hermanas de José. Yo defino la estatura de Mercedes como la más alta de toda la familia. La estatura de este último, o sea de José, es casi igual a la de su hermana menor Nati. La estatura de José es casi igual a la de su hermana menor Nati. Aquí tenemos que Nati puede quedar por debajo de José, o que José puede quedar por debajo de Nati, porque simplemente nos dice es que José, que Luisa, la cuarta de las hermanas, dice que José es casi igual al tamaño de Nati. Bien, entonces no sabemos si ese es casi igual es porque está por encima o está por debajo, tanto el uno como el otro. Luego dice: Luisa, la cuarta de las hermanas, siempre le dice a Mercedes: a pesar de que soy la mayor de todas, tengo
menos estatura que tú. Luisa se compara con Mercedes y señala de que tiene menos estatura que Mercedes. Y Mercedes le comenta, entre nuestra hermana María y tú, María y Luisa, hay pocos centímetros de diferencia. Aquí también se presenta de que no sabemos si es porque Luisa es más alta que María o si es porque Luisa es más baja que María, pero si hay pocos centímetros de diferencia entre una y entre la otra. Pero considerablemente son más altas que Nati y que José. Pero las dos, María es más alta que Nati y José, indiferentemente de la posición que tome, y Luisa, así tome la estatura quedando menor, de menos tamaño que María, siempre queda relativamente más alta que José, como lo dice en el ejercicio. Entonces resolvemos cuáles son las posiciones relativas de José, Luisa, María y Nati, y entonces tendríamos que no podemos definirla porque hay una disyuntiva entre José y Nati y hay una disyuntiva entre Luisa y María. ¿Qué dato se debería agregar si la información dada no permite ubicar con certeza la posición de algunos hermanos? Entonces podríamos agregar el siguiente: que José es más bajo que Nati y que Luisa es más alta que María. José es más alto que Nati, o Luisa es más baja, aquí sería baja, disculpen aquí, que María. Entonces, si tomamos la primera opción y vemos las posiciones, entonces tendríamos que Luisa sería la más alta, le seguiría María, luego Nati y después José. Si tomamos la opción B, entonces tendríamos de mayor a menor, tendríamos entonces a María, Luisa, José y Nati, o viceversa en los casos que se quiera presentar. Hasta aquí hemos culminado. Espero que les sea de gran utilidad esta presentación para resolver problemas indeterminados con los métodos paso a paso y postergación.